Bienvenidos a todos ustedes a esta edición especial con mi amigo, mi socio, un compañero que la verdad aprecio mucho, un líder nato de la comunidad hispana aquí en el norte de California, una persona a la cual le admiro sus virtudes, sus capacidades de dirigir su empresa y también esta personalidad carismática que tiene, que le ha llevado a construir no solamente una gran empresa en la industria de aires acondicionados y calefacción, sino que también ha construido un gran equipo. Y el día de hoy les presento con mucho cariño y mucho respeto a nuestro amigo Rafael Barrios, bro. Master, permítame estrechar su calurosa mano. Gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Fernando Rafael. Brother, comencemos un poquito conociendo el ser humano que aterriza aquí en la tierra, en dónde naces. Cuéntanos un poquito de tu apellido, tu familia, para conocer la historia antecedente de este gran empresario. Gracias, brother. Pues sí, ¿qué te podría decir? Nací en la ciudad de Guatemala. Este, mm, Crecí de niño con muchísimo amor, tanto de padre como madre, hermanos. Este, mm, Creo que gran parte de quién soy, este, mm, tiene que ver con el cariño y el esfuerzo que mi madre, puso en nosotros, un amor incondicional que a pesar de que ya cuando uno va creciendo va solo viéndolo en lo que se equivocaron. Este, mm, Pienso que de ahí viene el crecimiento, un lugar muy estable, muy lindo, con muchísimo amor, con muchísimos defectos. Y creo que gran parte, la parte de empresario y esta parte impulsiva, esta parte de no tener miedo, esta parte de tener el miedo pero guardármelo en la bolsa, yo creo que principalmente viene de mi padre. Entonces a él tendría que, él es mi gran escuela, ¿me entiendes? Era una persona que no pensaba en nada, solo en el presente. Y ponte, era una persona que daba todo. O sea, cada negocio que él entraba, yo lo vi a él entrar y salir de muchísimos negocios. Unos negocios muy exitosos, otros negocios pérdidas totales, completas, pero siempre lo vi entregar todo. Y era un man así súper impulsivo. O sea, él se iba de frente a todo lo que daba. O sea, yo lo vi sembrar fincas de maíz y sembrar maíz por los dos lados, por unos cuantos kilómetros, una exageración, cosas que no eran muy comunes allá, ¿me entiendes? Y lo vi unos fracasos tremendos, comprar carros en Estados Unidos, llevarlos para Guatemala, lo vi poner una carnicería, lo vi, crear ganado, lo vi de agricultor, lo vi de administrador de fincas, de todo negociaba, de todo te negociaba. Y, y si lo mirabas era una persona muy, muy sencilla. O sea, él no le importaba su vestimenta, no le, no le importaba nada porque sabía lo grande que era por dentro. ¿Me entiendes? Y al último murió con una batalla durísima, que fue un cáncer que se le regó por todo el cuerpo. Terminó en el cerebro, en la nariz, en la boca, en la cara, en el estómago, los riñones, el hígado. Quizá algunas cosas no, unas partes no, ¿verdad? Pero no sé exactamente todas las partes, pero sí fue muy, muy fuerte verlo con el cáncer en la cara, ¿me entiendes? Sí, en el cerebro. Entonces partes de su cuerpo ya no se podían mover y todavía sí era un valiente para sostener eso, ¿me entiendes? O sea, para vivir esa oscuridad la vivía con tal valentía. Entonces, creo que él es una fuerza tremenda dentro de mí, ¿me entiendes? O sea, siempre me identifiqué muchísimo con él y me quería muchísimo. Me acuerdo que era muy amoroso. Me compraba unos chicles en la tienda que eran Bubalú,
rosados, muy lindo, siempre me quiso muchísimo. Jugaba, no le gustaban los deportes, pero jugaba a mordernos y hacernos cosquillas. Un padre que también utilizaba mucho la violencia, ¿me entiendes? Y como todo, o sea, como todo ser humano, ¿me entiendes? Tenemos una parte oscura y tenemos una parte bien linda, pero creo que cuando nos enfocamos en la parte hermosa del ser humano, vivimos mucho más satisfechos. Entonces yo creo que él fue parte fundamental de quién soy. O sea, me siento una gran parte de él, ¿me entiendes? O sea, siento que una gran fuerza masculina es él, ¿me entiendes? Y al verlo enfrentar esto, ponte 3 días antes de morir, yo venía manejando y yo lo vi como una semana antes de morir y, y él casi ya no me podía hablar. Y yo me eché a llorar y pues estaba triste porque pensaba que ya se nos iba ese día, ¿me entiendes? Y en eso él se recuperó, no sé cómo, ¿me entiendes? Y todavía agarró una fuerza para hablarme por teléfono en FaceTime y decirme que él estaba bien, 3 días antes de morir. Y decirme que él estaba bien y todavía en esa última plática que tuvimos, él iba viéndome en FaceTime y estaba tan bien que me dice, traes un policía atrás. O sea, él me conocía tanto que él con la expresión de mi cara, de probablemente de preocupación que me conocía desde niño, con eso él pudo saber que venía un policía atrás de mí. Y entonces le dije, sí, sí, traigo un policía atrás de mí. Le dije, ¿cómo sabes? Y me dice, lo noto con tu, tu, tu lenguaje corporal. Entonces, fue bien lindo verlo. Y él lo que quiso solo fue transmitirme paz y que él estaba bien. Y finalmente, 3 días después, pues ya no reacciona y muere. Pero haz de cuenta que una persona con tal valentía y con tal sencillez, ¿me entiendes? O sea, las personas iban a mi casa a visitar y él no tenía quizá dinero y él te atendía como un rey, ¿me entiendes? O sea, era una persona que te daba lo que tenía, o sea, ¿me entiendes? Él solo tenía amor y entonces te servía, te sentaba y te amaba, ¿me entiendes? Y era también un poco fuerte de aceptar, o sea, si cometías errores, pues te iba de la chingada también. Ajá. Entonces, parte que tuve que trabajar mucho porque también me afectó esa parte, pero en general, muy lindos. Creo que parte de ahí viene todo eso. Y de ahí, ¿qué te podré contar de cuando ya me recuerdo que tenía como 5 años? Este, Me acuerdo que era una persona muy impulsiva, yo, pero era una persona que cada vez que quería algo, lo alcanzaba, ¿me entiendes? Era tal el propósito que lo alcanzaba. Y esto lo vine, cuando era pequeño lo que quería eran animales. Animales para jugar con animales. Entonces ponte, se me ocurría que quería unos peces y con una pecera y como los imaginaba. Y entonces a como podía conseguía que mi tía o mi papá o mi abuela o mi mamá o un tío o lo que fuera me ayudara a concretar esto ya que no poseía el dinero, pues, entonces, conseguía los peces. De ahí conseguía, pericas, conseguía palomas, conseguía conejos, todo tipo de animales, pero siempre fui como un niño diferente, porque no todos los niños, tienen tantos animales, ¿me entiendes? Llegué a tener un armadillo en mi casa, y lo más extraño que llegué a tener fue una oveja. Me traje una oveja, mi papá estaba ocupado y ya tenía estrategia de negocios desde ahí, ¿me entiendes? O sea, es algo nato que ya venía conmigo. Entonces le iba a decir a mi papá cuando él estaba ocupado, que por cierto tengo una hija así, se llama Dulce. Cuando mi papá estaba ocupado, yo sabía que él no tenía el tiempo ni la mente para decirme si podía o no podía. Entonces iba y le decía, padre, ¿me puedo llevar una oveja de aquí? Y yo la voy a pagar. Y pues mi papá, entre toda la plática y con la visita y todo, andamos en el pueblo de mi abuelo, no podía tener la atención para decirme no, no, o él creía que yo no era capaz de realmente llevar una oveja.
Y entonces con la estrategia era que me fui, llevé un muchacho, un niño también, tenía yo como 8 años o 9 o 11, y me llevé a otro niño más o menos de mi misma edad para que me ayudara a negociar con los vendedores de ovejas del área. Una oveja barata porque no tenía mucho dinero y una oveja bebé y aparte que me gustara. Entonces tenía que ver todo eso que tiene que ver un negociante, ¿me entiendes? Y entonces ya recogí la oveja y después tenía que planear la estrategia para que la oveja llegara a la ciudad capital desde un pueblo que estaba como a 5 horas. Y la estrategia tenía que ser muy fuerte. O sea, ya era estratégico desde entonces, ¿me entiendes? Porque entonces vine y lo que hice fue que me subí en el carro del pastor de la iglesia y le dije, pastor, yo me subo con mi oveja, que mi padre ya me autorizó que yo comprara. Yo compré esta oveja y él me autorizó que la lleve a Guatemala. Y entonces el pastor me dijo, no, pues si tu padre te autorizó, pues súbela. Y entonces la subí y me vine en el carro del pastor para que mi papá no reconociera que, o sea, no me subí al carro de mi papá, ¿me entiendes? Y ya finalmente mi oveja llegó, la tuve como 3 años en la capital o entre 2 a 4 años. Y era algo raro, ¿me entiendes? Una oveja en tu casa y todo el día la oveja hacía men, ve. Quería tener un mono. Tuve unos loros en la sala de mi casa, ¿me entiendes? Y los loros hacían unos ruidos bien exagerados y la sala de mi casa era pequeñita. Este, Siempre quería tener una casa grandísima. Soñaba con la casa de los vecinos. Mi casa era un poco pequeña y no la más bonita, dijeras. Pero en sí de amor tenía muchísimo amor. Entonces, era perfecta, ¿me entiendes? Pero en sí, así como materialista o superficial, me gustaban otras casas, ¿me entiendes? Que quería, o sea, tenía esta emoción, esta pasión por dentro. Este, mm, y, y así fue transcurriendo el tiempo. Con eso de los animales me marcó muchísimo. Aparte, era un niño un tantito problemático también. Tenía emociones muy fuertes. Haz de cuenta, cualquier cosa que me hacías me dolía en el alma. Por todo quería llorar. Nadie me caía bien. Nunca tuve la percepción de autoridad. O sea, la autoridad para mí no existía. ¿Me entiendes? Entonces tuve bastantes problemas porque la autoridad se me hace a mí que no existe. O sea, yo siento que no me gusta la autoridad, ¿me entiendes? Si me dicen 2 líneas negras donde no puedes pasar, me dan ganas de borrar las líneas, ¿me entiendes? Entonces tuve problemas en la escuela. Justamente estaba en un colegio primero, donde en el colegio éramos muy poquitos alumnos. Entonces era muy lindo, era muy acogedor. Habíamos muy poquitos, nos trataban muy bien, éramos muy consentidos, ¿me entiendes? Después mis padres ya escasearon un poco de dinero, nos pasaron a otro colegio. este, y en este colegio ya había más alumnos. Y entonces ponte la maestra de ese colegio, ya a mí la maestra, yo le decía sus verdades, o sea, cosas que a mí no me parecían, yo se las decía así en su cara, lo cual a veces no es muy conveniente en el mundo, ¿me entiendes? Entonces cosas que a mí no me gustaban, yo las decía así de frente y no me importaba. Y entonces ahí todavía tenía un poco de... Mi tía me consentía mucho y entonces mi tía llegaba a esa escuela y decía, miren, si le están haciendo la vida imposible a mi sobrino, éramos como 6, 7 que estudiábamos ahí, era colegio de paga. Entonces mi tía llegaba y los amenazaba a la directora, mire, si ustedes no me tratan bien a este niño, voy a sacar a los 7 niños. Entonces la escuela decía, no, pues no, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y tenía otra maestra que estaba enamorada de un amigo de mi papá y que me consentía mucho a mí. Y era tan linda esa maestra, este, que quería que se me viniera el nombre, pero no sé. Miss Bertie creo que se llama. Sí. Esa es muy linda, me consentía muchísimo y yo pasaba castigado en el aula porque no le hacía caso a la maestra. Entonces ella pasaba por mi aula y decía, ¿y por qué me castigas a este niño si tan lindo? Y entonces ella me agarraba y me llevaba y me ha encantado que las mujeres me consientan. O sea, todo el amor de mujer, el amor de mamá es tan hermoso, ¿me entiendes? Entonces, me llevaba la señora Berti. Hoy sí ya me acordé. Ajá, la señora Berti me llevaba y me secuestraba para su aula y allá me dejaba hacer cosas y todo así. Y con la señora Berti tengo una cuestión también muy linda. Fíjate que en esa escuela había una kermés, como en todos los colegios hay kermés, ¿verdad? Y entonces allá
sorteaban, era una lotería donde sorteaban unos pollitos chiquitos, ¿me entiendes? Y bebés pollitos, pero el premio mayor da la casualidad que era un conejo, ¿verdad? Y entonces ves, o sea, parte del alcanzar lo que alcanzo es porque hay una pasión adentro que es así vibrante y es una energía que solo quiere explotar, ¿me entiendes? Y se mantiene ahí y así es siempre. Entonces con la señora Berti voy y empiezo a comprar números para ganarme el conejo. Y empiezo a comprar números y empiezo a comprar números y empiezo a comprar números. Entonces a veces pienso, no gana necesariamente el más talentoso, pero sí a veces gana el más persistente a veces, ¿me entiendes? El que más toca la puerta. O sea, en las betas es el que más da, el que más se agarra duro y no se suelta, ¿me entiendes? Ese es el que a veces conquista la cima, ¿me entiendes? Porque a veces las personas se confían porque, digamos, tienen talento y entonces ya dices, entonces no tengo que hacer nada porque soy extraordinario. Y no, tienes que trabajar duro por lo que quieres. Y entonces compré tal cantidad de tickets por el conejo porque yo me lo quería ganar. Y la señora Berti ve tal amor por querer ganar el conejo que gané un montón de pollitos. ¿Me entiendes? Lleva un chingo de pollitos. Y la señora Berti, de ver la insistencia, me dio el conejo, ¿me entiendes? O sea que yo creo que yo no gané el conejo, ¿me entiendes? Pero de tal pasión que le puse, ella me dio el conejo y llevé el conejo a mi casa, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo era también vengativo y todo ese desmadre que traes cuando no tienes mayor conciencia, ¿me entiendes? Pero es tan lindo vivir todo eso porque me acuerdo que mi tía Leti, que me consentía mucho, que es muy linda, muy hermosa, que la amo con toda mi alma. Me acuerdo que llegó el hijo del pastor de mi iglesia, y le gustó mi conejo un día que uno estaba en la casa de mi abuela. Y mi tía le dijo, no, pues te regalo el conejo. No, yo guardé un enojo en mi corazón porque cuando llegué no estaba mi conejo, que tanto me había costado ganármelo, ¿me entiendes? Y entonces después para hacer la venganza, mi prima tenía un gatito, ¿me entiendes? Y entonces llegó otra, mi tía hermana de mi mamá, y entonces llegó a visitar, y entonces yo como tenía ese enojo guardado en mi corazón, yo dije, no, ahora me la pagan. Y entonces que agarré el gatito de mi prima, lo metí en un costal y le dije, tía, mira, aquí le regalo este gatito. ¿Me entiendes? Como uno, o sea, estás en esa, y así, o sea, tenía cosas muy así, muy de llevar las cosas a donde tienen que ir. O sea, como que siempre he tenido esa dirección, no sé, o sea, en mi mente no pasa mayor cosa, pero como que la dirección ya está así, ni la pienso, ¿me entiendes? Entonces, es parte de mi historia, todas esas anécdotas, y pienso que es parte de lo que me han llevado a donde he llegado. Otra parte de mi vida que me gustaría contar es que también en mi casa escaseaba un poco el dinero, así, o sea, vivíamos realmente como bien, digamos. Siempre tuvimos comida, siempre tuvimos para los pagos de todos los estudios, pero es como uno se compara con el estatus de la demás gente y todo así. Entonces a veces como que había dinero y a veces como que no había dinero, ¿va? Entonces en los momentos que no había dinero, me posiciono como tipo proveedor, ¿me entiendes? Entonces empiezo pues, si miro una ficha en los sillones, yo la recojo, la guardo. Si mis tíos me regalan $5, yo no me los gasto, los guardo. Sí, y entonces siempre tenía mis finanzas bien desde que tenía como 5 años, me recuerdo. Y entonces empiezo por vender, mi papá me llevaba una moto y entonces vendíamos queso y entonces yo me bajaba, me acuerdo como 6, 7 años o algo por ahí. Y entonces me bajaba a las casas y le decía a la gente, hey, quiero un queso, ¿quiere quesos? Vendemos quesos y vendemos crema y vendemos mangos, todo lo que mi papá traía de las fincas, lo íbamos a ofrecer. Y entonces yo iba y le decía y así. Después ya cuando tenía como 14 años me hice de una cartera de clientas, tuve muy buena conexión con las señoras. Pues son las que manejan la comida en la casa, ¿va? Qué lindo. Sí. Entonces, ya tenía mi cartera de clientas y entonces mi mamá cada vez que necesitaba dinero o algo así o que estábamos escaseando en algo, me decía, Rafita, ¿por qué no te vas a vender unos quesos? Y yo sabía exactamente a qué casas ir
Y las señoras, o sea, les caía tan bien que me compraban. Yo creo que tal vez ni están, pero estaban enamoradas de mí. O sea, enamoradas en el buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? O sea, me tenían cariño yo a ellas. Me acuerdo todavía de mis clientas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí me posiciono como proveedor y como empresario, básicamente. Y de ahí te vendo, de ahí en la escuela que estudiaba, que era una escuela militar, vendía todo tipo de cosas, vendía las botas de mi uniforme y si no las intercambiaba, intercambiaba gorras, uniformes, jackets, mochilas y lo que fuera, ¿me entiendes? Incluso hasta se acostumbraban esos colegios a que les cobras un impuesto a los nuevos, un impuesto de nada, o sea, básicamente le robas su dinero. Entonces, yo cuando estaba en primero básico, pues me lo robaban a mí, cuando estaba en cuarto, quinto, pues se lo robaba a ellos, ¿me entiendes? Entonces, era de la escuela, en la escuela esta. Después pasé a allá un poco mejores negocios, donde mi abuela juntaba en el periódico, hacia atrás y todo. Y entonces yo sí pasaba a la señora que compraba botes de vidrio o plásticos. O sea, ya estaba atraído por el dinero, ¿me entiendes? Ya esa energía ya venía construida en mí. Pero la pedí yo como a los 5 años. Un día yo dije, yo miro que todos se pelean por dinero, entonces solo vi al cielo y me acuerdo que sentí así, yo quiero tener dinero, yo quiero manejar esto, o sea, esto es mío, yo soy rico. Y cuando dije eso, yo sentí que la riqueza me llegó, ya estaba dentro de mí. Y entonces pasa la señora de, si ven, si quieres, tienes botes o no sé qué, bote, botella, papel o bote, no sé qué, gritaba la señora, pasaba gritando. Y yo iba a buscar los botes que habían donde mi abuela y los sacaba a vender y de ahí juntaban los montones de periódicos mi abuela para irlos a vender ella y, y cuando ella sentía y los iba a buscar ya no estaban, yo ya los había vendido. Entonces, iba a la papelera, me era amigo de los de la papelera porque ahí vendía el periódico. Después descubrí una señora que que vendía playeras y tenía una maquila y entonces vendía ropa y todo así y descubrí una caja con playeras que tenían defectos muy chicos. O sea, playeras como esta, pero traía un hoyito por aquí, pero muy chiquitito, o un hoyito por acá, o un desgarre por aquí, o una manga un poquito más larga de que la otra, pero defectos que a veces no podían ni definir que tenía. Y era muy barato el precio. Cuando una playera la conseguías como a 20 quetzales, ahí las vendían a 3 y 5 quetzales por ahí, creo yo. Entonces yo iba a esas cajas de ropa así y escogía las playeras con mejor estilo y con el defecto más pequeñito que tuviera. Y entonces las sacaba así, las escogía y todo. Y entonces las revendía, ¿me entiendes? Pero ya las revendía a 22, 23. Pero encontré mi tía que se llama mi tía Minta, que es muy hermosa también. Ella fue de mis primeras clientas. Y entonces yo le vendía a ella las playeras. Y aquí es donde me doy cuenta una cosa de las ventas, ¿me entiendes? Yo compraba las playeras a $3 o $5, a 3 o 5 quetzales, y se las vendía a mi tía entre 16 a 18 quetzales. Entonces mi margen de ganancia era bastante bonito, ¿me entiendes? Y mi tía, había un detalle, que yo notaba un detallito con el tipo de negocio que hacía ella, que finalmente a ella le funcionaba, ¿verdad? Era que ella las vendía a 21 o $22 quetzales. Entonces, y ella gastaba en el pasaje a irlas a dejar una por una, dos por dos. O sea, estaba acostumbrada a, a ganar poquito, ¿me entiendes? Entonces, y yo desde chico, o sea, yo te las vendía de 16 a 18 quetzales, ¿me entiendes? Y aparte cuando se las vendía a ella, le vendía de a 20 camisas, de a 20 playeras, o de a 10 o de a 5, ¿me entiendes? O sea, las vendía por montón, digamos, y ella las vendía una por una. Entonces ella les ganaba bien mínimo, solo para lo básico, digamos. Y de ahí donde de repente estuvimos haciendo negocios, a él le encantaron mis playeras, porque siento que tengo buen ojo para escoger las cosas así bonitas. Entonces, y pues los defectitos, pues no le había dicho a ella que los tenían, ¿verdad? Entonces, un parte ahí, transita, ¿va? Entonces, pero eventualmente ella se dio cuenta porque hubieron varios de sus clientes
que se dieron cuenta del efectivo. Y entonces me las devolvieron, pero entonces le dije, listo, tía. Entonces le voy a devolver su dinero o le traigo otras playeras, lo que usted quiera. ¿Me entiendes? O sea, lo importante es cuando llegas a ese momento de que hay un detalle, que hay que cambiar algo, lo cambias y ya, y seguimos adelante. O sea, no tienes que complicarte, ¿me entiendes? Eso es otra parte que siento que me ha ayudado mucho a ser un empresario, que me ha costado, por supuesto, pero es a simplificar, ¿me entiendes? A que nada es grande, ¿me entiendes? Listo, tienes su problema. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? O sea, no hundirme en el, chin, ya valió, ya hoy sí estamos mal. No, eso no, ¿me entiendes? No, eso no nos va a llevar a ningún lado. O sea, es, listo, es un problema grande, listo, hagámoslo chiquitito y hagamos las soluciones gigantescas, ¿me entiendes? Como yo digo, o sea, entre los clientes, mira, los clientes, tenemos 100 clientes, tenemos 98 clientes que son lindos, ¿me entiendes? O no lindos, pero son fáciles de vender, fáciles de comprar, no son tan delicados. Pongámosle 80. Tienes 15 clientes que son un poco más delicados, un poco más detallistas, más así. Y tienes 5 clientes que dan problemas, ¿verdad? Entonces, no nos podemos enfocar en los 5 clientes que dan problemas, sino que yo me enfoco en los 95 o en los 80 que son clientes extraordinarios, ¿me entiendes? Porque es como los haters, ¿me entiendes? Hay artistas tan lindos, tan exitosos, tan hermosos. Y yo miro que hay gente hay haters que los atacan y le dicen y todo. Y se me hace, wow, qué duro para el artista, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo digo, eso siempre va a existir y al final el hater no odia al artista, se odia a sí mismo, ¿me entiendes? Entonces, entonces es parte, yo me enfoco en mis 80 clientes eh, grandiosos y entonces mi vida es grandiosa, ¿me entiendes? Este, mm, ¿Qué más? Entonces, esa es la historia de cómo voy haciendo negocios. Después acompañé a mi hermano en un café internet que puso, a mi hermano Danilo. No sé si medio participé en ese café internet o quizá no fui socio, no sé. De ahí pusimos el negocio aquí en Estados Unidos que se llamaba originalmente Four Brothers. Lo pusimos con mi hermano grande y mi hermano pequeño, que es lo que se convierte en AirTech y lo que se convierte en AirStars. Entonces, ya ese negocio me toma 9 años llevarlo a un nivel donde se vuelva un negocio profitable, porque durante esos 9 años era un negocio que daba para apariencias, para, ¿cómo se llama? Lo superficial. Entonces, ¿qué es pagar la renta? Gastarte un montón de dinero en la discoteca porque estaba joven, aparentar tener mucho dinero, ¿me entiendes? Pero en sí no te da para realmente crear una riqueza que sea sólida, ¿me entiendes? Pero me toma 8 o 9 años, me tomó una bancarrota, 2 crisis económicas, que probablemente acabar cada 3 años las crisis. Y a los 9 años disuelvo el negocio, tenía muchos empleados, y bueno, menos de 20, tres personas que me dan en la oficina, mi otro hermano Juan. Entonces disuelvo el negocio, tengo que deshacerlo por completo y quedarme solo como 4 o 5 personas, o hasta máximo 6. Y con eso nos tomó nada más que 6 meses para darle vuelta al negocio, reestructurarlo y convertirlo en un negocio que sí facture. Entonces me enfoqué también en lo que era bajar lo que son los gastos mensuales. Entonces me dirigía a las personas que me rentaban el lugar de la oficina, me lo rentaban en $2,200. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a poder pagar esos 2,200. Me rentan la mitad de la oficina y la quiero a $1,000. ¿Me entiendes? Pero llegué con una autoridad y entonces me dijeron, wow, o sea, nos impresionas con lo que nos dices. Porque, o sea, hablándoles las cosas como son, ¿me entiendes? Les dije, yo estoy quebrando, o sea, no tengo opciones. El IRS le debo muchísimo dinero, debo aquí, debo allá. Y entonces me dicen, bueno, te rentamos la mitad por 1,200 por 6 meses y si te recuperas, en 6 meses te rentamos todo otra vez. Y le dije, no, ya a los 6 meses le dije, no, ya no quiero la otra mitad, solo quiero pagar 1,000. De ahí fui, quité hasta el cable de mi casa, empecé en lugar de usar papelitos de post-its, de staples o cosas así, empecé a reusar papel reusado. Si lo había escrito atrás, entonces lo puedo usar de enfrente.
y a reciclar papel. Y hacía bajar los gastos en todo lo que podía. Empecé a comprar carros de fuel efficient que sí sirvieran, no tener empleados extras que no necesito y cortar gastos en general. Me volví yo todas las secretarias y me volví yo el vendedor, me volví yo el director de la compañía y me volví ayudante del instalador y técnico y todo. Me eché como 5 plazas encima. De ahí de unos años, pues ya no pude sostener eso porque realmente no es algo muy recomendable porque toma un precio en tu salud también. ¿Me entiendes? Es muchísimo. Entonces, pero lo disfruté porque como soy impulsivo, ponte cuando estaba jovencito, como los 20 años, como los 20, yo quería que el día durara 72 horas. ¿Me entiendes? A mí se me hacía muy escaso las 24 horas. Y quería que las fiestas duraran 5 días, 5 noches, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es como una cosa que en momentos he sentido como, bro, bájale. O sea, cálmate, ¿qué es lo que tienes? Tienes un trauma, tienes un no sé qué, ¿me entiendes? Quise entenderlo como un trauma, lo quise pues victimizarme como que, güey, traes algo que no has sanado y que no sé qué. Pero eventualmente después de tratar de calmar todo eso me di cuenta que así soy feliz y que ese soy yo y que me acepto como soy y que me encanta ser así, ¿me entiendes? Yo de un día para otro te digo, ya no quiero esto y ya no lo quiero y lo suelto, ¿me entiendes? Ya no quiero. Entonces, y si lo quiero, lo sostengo y lo puedo sostener por 20 años. De ahí, ponte, decidí cambiar mi cuerpo, traía 40 libras de más. Entonces, empiezo a subir la montaña y noto que estoy bajando. Entonces me empiezo a apasionar otra vez y empiezo a bajar de peso y empiezo a comer más saludable. Y es tal mi consistencia que de repente ya estoy bajando de peso y cuando miro ya voy como por de 220 libras casi, ya voy como por 160 y algo y ya estaba así como, bro, ya tienes que parar porque también ya casi llegaba a 100 libras, ¿me entiendes? O sea, también está la consistencia que ya es, o sea que es bien fácil programarme. Cuando me programo algo, eh, o sea, soy consistente. Ta, 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 ta. Entonces a veces pienso, pues hay quienes ya vienen con el cerebro así, ¿me entiendes? Y, y me encanta lo diferente. Otra cosa que me gusta ir en sentido contrario de la sociedad. Siento, o sea, siempre he sentido así como, desde que soy chico, digo yo, ¿cómo perseguiría yo esta sociedad? O sea, la sociedad está súper linda, me encanta, los amo a todos, ¿me entiendes? Y estoy hablando de mí mismo también. Entonces no se lo agarren personal. Entonces, pero dije yo, ¿cómo voy a perseguir un mundo donde invertimos tanto dinero en armamento, misiles, tecnología militar, drones para asesinar, pistolas, metralletas, todo este desmadre, bombas atómicas, tecnología militar? O sea, donde invertimos tanto en esto y hacemos el ojo, nos hacemos que no miramos y que hay 700 millones de personas en el mundo que viven con menos de $2 al día, ¿me entiendes? Entonces yo siento que la humanidad está bien con todo lo que seamos ricos, que tengamos mucho dinero. Yo hasta el momento no he llegado a la filantropía completa, pero mi propósito es llegar a eso, ¿me entiendes? Llegar a la filantropía y ayudar a las personas, ¿me entiendes? Y no solo haber venido aquí, sino que aprender toda la lección de esta vida, ¿me entiendes? Devolver al universo lo exageradamente bondadoso y lindo que ha sido conmigo Dios, ¿me entiendes? O sea, para mí, mi Dios es un Dios consentidor que solo da amor, ¿me entiendes? A mí solo me ha dado cosas bien lindas y siempre me da miles de oportunidades y me acepta como soy y es súper lindo. Entonces, me gustaría, regreso a donde, ¿por qué no me gusta seguir, digamos, los parámetros de aquí? Porque miro yo, o sea, ¿cómo seguiría los parámetros de una sociedad que gasta tanto en militares? Perdón por los militares, porque sé que ellos son unas muy lindas personas, ¿me entiendes? Pero siento que, o sea, son manipulados, ¿me entiendes? ¿Cómo mandas a tanto padre jovencito tan hermoso, a
a echarse bala. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque no hay razón. O sea, ¿de quién nos defendemos? No tenemos ni otros planetas para defendernos. O sea, se defiende Oscar de Rafa y Rafa de Oscar. O sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, abrazos y no balazos, ¿me entiendes? Entonces, entonces siento que peleamos la guerra contra las drogas, pero todos tienen acceso a las drogas. Entonces, ¿por qué no mejor las dejamos fluir libres? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué peleamos? Yo siento que son peleas fantasmas y que solo convienen a ciertos grupos. Entonces, ponte lo que te estaba platicando del marketing, como va la gente y gasta todo su dinero en artículos que ni ocupa, que solo le dan un poquito de dopamina en el ratito y llegas a tu casa, lo pones y ya no tiene ningún valor, ¿me entiendes? Entonces, mientras una vida más profunda, donde no ocupas toda ese estímulo, digamos. Entonces, siento que tengo una percepción para entender todo ese mundo y sí me encantan los lujos, me encantan los aviones, me encantan los artículos, pero sí siento que puedo definir qué puedo agarrar, qué está a mi nivel. Ponte, yo no te compraría una bolsa de Louis Vuitton de $5,000. No hay forma que te la comprar. Si quieres me la regalas. Y si me la regalas la vendería, ¿entiendes? O la regalaría, porque todo el mundo las usa. Este, Preferiría que me mandaras a hacer una bolsa y me la pintaras con tu firma y me la hicieras una obra de arte. O sea, para mí eso sería una bolsa de $20,000, ¿me entiendes? Pero ponte una bolsa de Louis Vuitton, todo el mundo carga la bolsa de Louis Vuitton, ¿verdad? Entonces, cuestan $5,000 o $3,000 o $2,000, no sé cuánto cuesta. Pero yo te pago por una bolsa hasta $300, quizá 500, ¿me entiendes? A mi nivel, siento que tal vez si fuera así como millonario, entonces te compraría una bolsa de $5,000. Entonces, siento que voy con el nivel que me toca, ¿me entiendes? Yo no me compraría nada en Prada, ¿me entiendes? Lo más caro que tengo es una billetera Burberry, pero gasto muchísimo en hoteles. Entonces, o sea, cada quien tenemos nuestras cosas, ¿me entiendes? Pero en sí, pe- no, no me dejo abusar por esta parte, digamos, ¿verdad? Pero me he dejado abusar por otras partes. O sea, a veces decimos qué cosas juzgamos, pero al final el juicio lejos de ser un juicio, es una confesión, ¿me entiendes? Porque ahorita que te hablo, mi yo interior me habla y me dice, güey, pero te gastaste como $500,000 en el casino. Ajá. O sea, en términos de 20 años has perdido $500,000 en el casino. Entonces, pero el man está hablando de no comprar artículos en la tienda. Entonces, todo esto son puras experiencias mías y entiendo, o sea, digamos que es bien hermoso aprender, ¿me entiendes? De las experiencias. Pero lo lindo es graduarte de cada clase. Entonces, para mí, cada cuestión es un maestro, ¿me entiendes? Ya pasé por el maestro alcohol. El maestro alcohol es increíble. O sea, me enseñó a base de crudas, me enseñó a base de escribir mensajes de texto a personas que no debía, me enseñó a base de decir pesaderías que no debía, me enseñó a base de sentirme avergonzado el día siguiente. Entonces, unos grandes maestros que hay en la vida, la vida es el más grande maestro, ¿me entiendes? Entonces, lo importante, siento yo, en la vida, como seres humanos, es seguir aprendiendo de ella. O sea, aprender que todo es un maestro y nada está para hacernos daño. O sea, el alcohol no está para hacernos daño. Él está para que aprendamos a convivir con él, tomarnos un traguito si queremos y pasarla bien. Pero si sentimos que tenemos una relación no saludable donde nos emborrachamos, nos sentimos mal el otro día, nos sentimos tristes, avergonzados con la gente que hicimos cosas que no eran las más, no eran, no representan. Entonces, cuando aprendes eso, ya ganaste tu grado con el alcohol, ¿me entiendes? Con los juegos de azar es lo mismo. Cuando te dan unas pinches cachetadonas, pierdes $500,000, ¿me entiendes? Y ya es hora, el casino va a estar bien contento y los juegos de azar van a estar bien contentos y Dios va a estar bien contento porque Dios creó estos maestros, ¿me entiendes? Et-
va a estar bien contento que te graduaste de esa clase, ¿me entiendes? El día que encuentras esa pareja con la que te entiendes, con la que te apoyas, con la que te admiras, con la que te metes, ese día ganaste la asignatura de pareja, ¿me entiendes? El día que logras entenderte con los miembros cercanos de tu familia, ese día ganaste la maestría de la familia, ¿me entiendes? El día que te entiendes bien con tu trabajo, que tu trabajo te entusiasma, que tu trabajo te motiva, que tu trabajo te hace feliz, que quieres ir a trabajar, ganaste la maestría del trabajo, ¿me entiendes? El día que tu cuerpo se siente feliz, se siente forma, se siente con músculo, ¿me entiendes? Ese día, ese día ganaste la maestría del cuerpo. Entonces, el día que te sientes bien estiloso, que te sientes tú mismo, que andas suelto, que andas con el pelo suelto, ¿me entiendes? Que eres auténtico, ese día ganaste la maestría de la autenticidad, ¿me entiendes? Y así vas, y cada maestro que hay, ¿me entiendes? Y siento que la maestría superior es Jesús, este, que es la esencia del amor, ¿me entiendes? Y, y que todo ser humano tiene un Jesús adentro, ¿me entiendes? Solo es de encarnarlo y, y hacerlo nuestro. Y no tienes que ser perfecto para hacerlo tuyo. O sea, tienes que ser como eres y aceptarte como eres. El día que dejes de juzgarte a ti, ese día ya no hay juicio hacia los demás. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, después llego a Estados Unidos, regreso a mi historia. Toma agua, toma agua. Sí, gracias, bro. El día de hoy estamos en especial con Rafael Barrios, compartiendo un poquito de la persona antes de los negocios, su forma de sentir, de pensar. Y obviamente siempre decimos esto es lo que te ha llevado a pensar en la manera en la que piensas. Obviamente es una mezcla entre el entorno en el que creciste. Me estimuló demasiado lo que compartías de tu papá, el hecho de que él fue una persona que tuvo muchos proyectos y a lo mejor no los terminó, pero es porque los proyectos no se terminan, los proyectos son eternos. De hecho, tú estás continuando los proyectos que tu papá dejó en camino y tu papá eventualmente también hizo los proyectos del abuelo y así somos una humanidad trascendiendo. Y estamos haciendo los proyectos de Jesucristo de hace 2000 años y todavía los seguimos ejecutando en el 2025. Entonces es muy bonito cuando hablamos de todo este antecedente de quiénes somos, por qué lo hemos hecho, y me dio mucho gusto que nos hayas compartido todo este contexto, porque al final, cuando agarramos el micrófono pasa algo bien interesante, bro. De alguna manera u otra, le revelas al mundo quién tú eres. Por eso cuando tengas la oportunidad entre hablar y escuchar, tienes a veces que elegir si quieres hablar ese día o quieres escuchar. Porque el día de hoy me toca a mí estar como oyente de Rafael Barrios y quiero tratar de absorber. Y de alguna manera u otra, cada vez que hablamos, nos revelamos. Estamos mostrando nuestras fortalezas, vulnerabilidades, nuestras habilidades. Todo lo que tenemos lo mostramos al mundo y tiene su belleza. Estoy seguro que tus hijas, Mía y Dulce, que el día que vean este programa, a lo mejor no ahora, cuando ellas sean mayores de edad, 18, 20, 25 años por ahí, y vean a papá, quien era en esta etapa de su vida, van a decir, wow, mira, ahora entiendo por qué pienso yo como pienso, porque nuestros hijos al final se acaban convirtiendo en una extensión de nosotros. Pero también el día de hoy, mi querido Rafa, queremos hacerle honor a la empresa que hoy representamos, que estamos fortaleciendo aquí en California, que estamos expandiendo. Entonces, me gustaría que tomáramos algunos minutos para elevar la visión de lo que hacemos en AirStars. Sé que a ti no te gusta mucho hablar en esa parte de los negocios, pero para algunas personas que te rodeamos, sobre todo tu equipo de trabajo, queremos conocer la esencia de lo que diriges, porque tú eres una persona que transmites mucho más desde la esencia, el misticismo, te gusta creer en la intuición como el que lo dirige todo, y es cierto, pero a veces tú
como que das por sentado toda la magia de lo que pasa en tu negocio. Y yo sé que eres un empresario que vende varios millones de dólares al año y mucha gente de tu equipo queremos saber cuál es la fórmula que queremos replicar de lo que tú haces. Y entonces queremos entender ese concepto. Compártenos cómo inicia Airstars. ¿Cuáles son las bases con las que tú estás dirigiendo ahora tu compañía a modo de que nuestros compañeros digan, oh, ahora entiendo lo que hacemos en Airstars? Sí, voy a empezar desde el principio. Cuando llego a Estados Unidos, no encuentro trabajo, paso 6 meses sin trabajo, y entonces tengo una cuestión adentro que me dice, no puede regresar como en ese tiempo lo miraba como un loser a Guatemala, o sea, una persona tan impulsiva, tan hecha para adelante, no puede regresar sin nada, ¿me entiendes? O sea, no puede regresar como, no hice nada y quiero incluirme otra vez a los grupos de Guatemala, ¿me entiendes? Entonces me negaba a eso. Pero entonces trato de buscar trabajo, no encuentro trabajo. Me acuerdo que con mi cuñada Ingrid, que es una hermana grandiosísima, que la amo también muchísimo, con ella nos vamos a buscar trabajo. Me acuerdo que una vez llevábamos $10 y solo nos alcanzaba para una hamburguesa. Nos comimos una hamburguesa entre los dos. O sea, media hamburguesa y luego un vaso de agua pura. Pero es tan lindo eso porque eso te hace hacer bond con las personas. O sea, es como que nos hubiéramos comido un buffet entero, ¿me entiendes? Entonces esas anécdotas quedan guardadas en el corazón. Y ella me acompañó y siempre me echaba para adelante para que yo saliera a trabajar. Para que yo saliera a trabajar y vivía ahí con ella y con mi hermano José Mariano, que también amo muchísimo y que también admiraba mucho su nivel de creatividad que él tenía. Y mi gran socio, José Mariano. Y entonces viví ahí con ellos y luego mi hermano se va para Guatemala y me quedo solo, ¿verdad? Entonces me quedo solo y sin trabajo. Entonces, mi amigo que se llama Luis Emilio, él viene y me da acogida en su casa, me presta su sala para dormir, y ahí tengo otros amigos que son familiares de él y me consiguen trabajo de janitor en el mall, ¿verdad? Entonces lo primero que yo le diría a la gente de consejo es hacer cualquier tipo de trabajo con amor y con ganas. O sea, la vida lo que requiere es amor y ganas. That's it. O sea, tienes que ir paso por paso. Y siempre vas viendo para arriba, pero tienes que empezar, ¿me entiendes? Entonces yo siento que mucha gente laquea en eso de que dice, no, yo eso no trabajo porque eso es muy bajo para mí, ¿me entiendes? Y ahí es donde ya se acabó el plan, o sea, no hay pirámide, ¿me entiendes? Entonces yo acepto el trabajo de janitor. No me gustaba porque tenía 19 años, me sentía un guapito así, bien papirrín, y no me sentía muy atractivo con la escoba de un lado y con la pala del otro. Pero le hacía gancho y las chicas del mall me miraban y yo así como, uy, pero es que así no quería que me miraran y todo. Le sufrí por esa parte, que ahora ya quizás lo haría con mi palita y mi serie. Yo creo que encontraría un amor puro si me vistiera con palita y escoba, ¿me entiendes? Y entonces desde ahí las personas que atrajera sería una atracción verdadera, genuina. No sería como el chico guapo que trae y que hace y que trae la buena ropa y todo. No, entonces me mirarías en un trabajo sencillo que no tiene nada de malo. O sea, el ser humano aprender esa sencillez, ¿me entiendes? O sea, tú eres valioso por quién eres. No me importa si no tienes un grado escolar. No me importa si no hablas el lenguaje, ¿me entiendes? O sea, no me importa si es una chica de la selva, ¿me entiendes? Que, o sea, no me importa, ¿me entiendes? O sea, las parejas siento que se deberían o sea, siento yo que nos acercaríamos más a algo más lindo si nos viéramos desde este lado genuino. Pero como desde cuando somos jovencitos, pues a eso venimos a aprender a la tierra, ¿verdad? Entonces, entonces nos buscamos por cuánto tienes o por qué tan guapo eres
o por qué zapatos traes, de qué apellido eres. ¿Me entiendes? Cosas que yo también buscaba, ¿me entiendes? Cosas bien superficiales. Entonces ahora siento que miro las cosas de otra manera. Y entonces yo ahí, cuando tenía mi palita y mi escoba y ni un peso, yo era el mismo que soy hoy, ¿me entiendes? Entonces no entiendo por qué diferenciar entre ese y este, ¿me entiendes? No hay por qué diferenciar. Me siento más valioso ahora porque me siento más consciente, ¿me entiendes? Pero de ahí por lo superficial me siento el mismo. O sea, entonces ya paso ahí de janitor, después, antes del de janitor tuve uno de lavar perros que también me causó un efecto fuerte en mi psicología, porque haz de cuenta que me iba otra vez a trabajar, Ingrid me hacía un sanguchito y me ponía un banano en mi lonchera para yo no gastar en el lunch y me pagaban $50 el día. Y, y lavaba los perros y cuando venía en el bus tomaba 3 buses y me duraba como hora y media para llegar y como hora y media para regresar. Y cuando me subía a los buses de regreso me daba cuestión psicológica porque lo que pasa es que olía a perro, ¿me entiendes? Y entonces la gente en el bus yo miraba cómo se apartaba así como así, ¿verdad? Y cuando iba con mi lonchera también sentía un cierto grado de tristeza, porque era difícil, ¿me entiendes? Pero así es la vida, o sea, digamos, queremos el oro, pero no queremos el trabajo que lleva a llegar al oro, ¿me entiendes? Entonces la cosa es darle así a lo que sea, ¿me entiendes? Después pasé de janitor a trabajar de busboy en un restaurante. Me acuerdo que también fuimos con Ingrid, que Ingrid me dijo, mire, aquí está la tienda de Ross y este restaurante mexicano que se llama El Burro. Ahí llegan y me contrata un señor que estaba y me dice, yo le dije, yo quiero trabajo de la cocina y el señor me hizo sentir muy bien, muy lindo el señor también. Me dijo, trabajo de cocina, mijo. Estás muy guapo para estar en la cocina, me dice. Tú necesitas trabajar aquí afuera, me dijo. Te voy a poner de busboy. Y entonces el señor me puso de busboy y y de ahí trabajaba en otro lugar, que ese lugar también ese lugar me gustó muchísimo, era preparador de cocina, cortaba verdura, carne, lavaba los platos, limpiaba las mesas, era multiusos, ¿me entiendes? Ayudante del cocinero y todo. Ese lugar también me encantaba muchísimo porque hacía cardio antes de ir. Yo no entendía por qué era tan feliz en ese trabajo, y era porque iba en bicicleta. Eso era lo más feliz, ¿me entiendes? Porque iba en bicicleta como 2 millas y en bicicleta regresaba. Entonces la bicicleta, el cardio te hace sentir súper genial. Y de ahí el trabajo era fresco el lugar y todo era muy lindo, ¿me entiendes? Siempre tenía mis cosas que era así como muy revelador que soy, ¿me entiendes? Que a veces metía los tapetes de los pisos eso lo di. Los tapetes del piso los metía a la máquina, a la dishwasher. Y de ahí llegaba el dishwasher y me preguntaba, güey, ¿cómo le haces para limpiar esos tapetes así? Porque el güey los sacaba afuera y los limpiaba así, ¿me entiendes? Y yo los agarraba, los doblaba en 4, los metía a la máquina del dishwasher y ¡tas! Y después le daba otra. Nos estabas compartiendo, mi querido Rafa, la experiencia de estar trabajando en un restaurante. Ahí ibas, bro. Sí, en el restaurante donde clasifico uno de los trabajos más felices de mi vida, ese restaurante, porque me sentía tan bien, te digo porque iba en bicicleta, era tan lindo. Entonces las cosas más sencillas de la vida son a veces las más valiosas, ¿me entiendes? Entonces, pues trabajaba en ese restaurante, pero fíjate que una de las cosas que yo les recomiendo a las personas es que no se dejen llevar por su mente, o sea, que se enfoquen en ellos mismos y no en el exterior otra vez. Porque, ¿me entiendes? Porque si tú empiezas a pensar que el trabajo, que el jefe gana tanto y que tú lo que ganas, imagínate yo pensando esas cosas a esa edad. O sea, no hago nada. ¿Me entiendes? Sí. No haces nada. Lo que tienes que hacer es trabajar con lo que tienes y amar lo que tienes. ¿Por qué no piensas mejor en cómo se estructura el restaurante y cómo vas a poner tu propio restaurante? Vigilar el trabajo del cocinero, vigilar el trabajo del dueño, vigilar el trabajo de cómo se cuida la comida, cómo se tratan los clientes. O sea, encarrilas tu energía en lo positivo y no te envenenas y empiezas a sufrir en tu trabajo. Porque eso es lo que hace muchísima gente.
O sea, ¿me entiendes? Trabajas en Walmart y, y empiezas a pensar en lo billonario que son los dueños de Walmart, ¿me entiendes? Sí. Y empiezas a pensar en lo aburrido que es tu trabajo. Y si es aburrido, entonces déjalo, ¿me entiendes? Y búscate otro. Y entonces continúo, ¿verdad? Con esto, entonces estoy ahí trabajando, sí, en ese trabajo de preparador y todo. Y entonces, allá en el otro trabajo, descubrí que los meseros ganaban el 70% de propinas y nosotros como el 15%, o ellos tal vez el 90% y nosotros el 10%. Y entonces descubrí que había mucho más ventana de ganancia en el otro, ¿verdad? Y lo que hacía que todo el tiempo yo trabajaba con amor, ¿me entiendes? Cuando llegaba el manager me decía, oiga, y le decía a los demás, pero miren, este muchacho sí trabaja, miren, no como ustedes y que no sé qué. O sea, era quizá el que le llaman el ambeculos, el arrastrado, el que tú le quisieras llamar, ¿verdad? Pero en realidad yo lo que trataba era quedar bien con mi jefe, ¿me entiendes? Era lo más conveniente. O sea, en la vida tienes que ver qué es lo más conveniente, qué es lo que te hace la vida un poco más relajada. Aparte, no cuesta nada ser condescendiente con la gente, ¿me entiendes? ¿A qué jefe no le gusta un buen empleado? Entonces, lo que noté ahí que me tenía mucha envidia por eso. Y después llegó un muchacho ahí y era bad boy, y me dijo, oye, tú sabes, que yo soy el manager de los bad boys, y como siempre no me ha gustado la autoridad, entonces llegué y le dije, oye, pero ¿dónde está tu gafete que dice que eres el manager? Porque a mí nadie me ha presentado contigo como el manager de los Bad Boys. O sea, culturalmente él era el que lo dirigía, digamos, pero en sí no tenía un puesto que se le designara, ¿me entiendes? Y entonces yo, por consiguiente, no le hacía caso. Y entonces así me fui ganando un poco de enemigos y cosas así, ¿va? Y entonces, y trabajaba en el restaurante y todo. Y ahí, cuando este manager me contrató, después yo llegué al día siguiente, regreso a la contratación de ese restaurante donde era Bad Boy. Este, Llegué con mi pelo largo porque siempre me quise dejar crecer el pelo y lo llevaba ya como por aquí. Y cuando me recibió la señora ahí del restaurante me dijo, ¿y tú qué fregados vienes a hacer con ese peluquín? Aquí no me trabajas con ese peluquín. Y me dijo, si quieres trabajar aquí, te cortas ese pelo. Y yo le dije, pero es que me contrató el manager. Y me dijo, pues yo soy la manager también. Así que te me cortas ese pelo. Y regreso otra vez con Ingrid. Y le digo, oye Ingrid, me regresaron, regresé todo triste a la casa. Y le digo, mira, me regresaron porque dice que me corte el pelo, que no estoy presentable o no agarro el trabajo, ¿qué hago? Y pues Ingrid, guiándome en el camino, me dice, no, pues se lo corto ahorita. Y entonces Ingrid agarra la máquina y me lo corta. Y ya me presento al trabajo y así agarré el trabajo de Bad Boy. Trabajé como 3 meses nada más. Como 3 meses nada más. Y entonces me di cuenta que los meseros solo decían unas frasecitas y me las aprendí. Entonces yo no sabía inglés. Y entonces decían, would you like something to drink? A la mesa cuando llegaban, decían, would you like something to drink? Y entonces, y a la gente decía Coke, Sprite, o Margarita, o algún trago, o Vodka on the Rocks, o cosas así. Entonces yo dije, bueno, está fácil, ¿no? Y de ahí todo el menú es mexicano, porque era un fine Mexican restaurant food. Y sí teníamos el smoking cuando íbamos en el winter y la camisa hawaiana cuando íbamos en el summer. Y entonces me aprendí la frasecita y después, a los 3 meses, fui con el manager y le dije, oye, yo creo que yo puedo ser mesero. Y entonces el manager me dijo, te voy a dar la oportunidad, me dijo. Pero eso sí, me dijo, quiero que renuncies a tu otro trabajo y te quiero aquí 5 días, los lunches y los dinners. Y si no me funcionas, si un cliente se me queja, te voy a regresar de busboy solo en tu turno que tenías. Y entonces yo dije, wow, tengo que perder mi otro trabajo. Y ahí viene el nivel de riesgo, ¿me entiendes? O sea, tomar riesgos en la vida es bueno, ¿me entiendes? Si tú crees que es por una cuestión del corazón que te va a llevar bien, entonces yo tengo que arriesgar perder mi otro trabajo, que ya es un trabajo fijo, o dejar que el miedo me maneje, ¿me entiendes? Entonces vengo y renuncio al otro trabajo y me entrego a este sin saber inglés, ¿me entiendes? Pero empiezo a trabajar y le digo a los clientes, would you like something to drink? Ya como podía, le entendía las cosas. Y más que todo vendía mi imagen, ¿me entiendes? Vendía esa sonrisa que tenía,
vendía ese espíritu puro que tenía. ¿Me entiendes? Llevaba unas fotos de donde era militar, yo en Guatemala, y se las enseñaba a los clientes y les platicaba con lo que podía, ¿me entiendes? Y la gente muy emocionada, y me acuerdo que hice muy buenas bonds con los clientes. Tuve una anécdota de una señora que me decía, I want Irish cream, me decía. Irish cream on the rocks, me decía la señora. Yo le decía, señora, aquí no vendemos ice cream. Y me volví a decir, Irish cream on the rocks. Porque hay un licor que se llama Irish cream. Y entonces la señora se cansó tanto que me dice, ve con el mesero, ve con el bartender y dile, ice cream on the rocks. Y entonces llegué con el mesero y le dije, esta señora, yo le digo que no vendemos ice cream y me sigue pidiendo ice cream on the rocks. Y entonces ya viene el bartender ni me dice nada porque era chinito y también como que no entendía mucho el inglés. Y viene y me hace, el rápido hizo como el Irish cream es como calúa, como cremita y con hielos y ya. Y se lo llevó a la señora y esa anécdota me botó mucho. Y de ahí tenía una familia que llegaba completa, le servía margarita, nos poníamos bien contentos. Después empiezo a tomar mucho ahí en ese restaurante. Entonces, y ya esa ya es otra historia. El entorno, ¿no? Te acaba construyendo. Sí, sí, sí. Te va haciendo como sentirte natural en alrededor. Sí, ¿Cómo es que, mira, me gustaría que el día de hoy nos queden algunos fragmentos que puedan utilizar los chicos para modo de empezar a producir toda esta historia? Imagínate como si viéramos una película y fuimos algunos episodios atrás, pero ahora vamos a ir unos episodios adelante, ¿te parece? no No, me parece. No me parece. Si quieres, mejor sigo la secuencia a para ver, venga, seguir venga. después. Entonces, fíjate que ahí estoy aquí, donde ya me convertí en mesero, ganaba muy bien, y todo estaba lindo, pero empiezo a notar que estoy tomando mucho alcohol, ¿me entiendes? Y otras cositas que ya no mucho me gustaba. Y entonces ya mi psique es como que muy planeadora, muy estratégica, como que eso ya es el subconsciente, ¿me entiendes? O sea, yo se lo daría al subconsciente porque mi subconsciente sabía que estaba entrando en un territorio muy peligroso a los 22 años, 21 años o por ahí 20. Entonces, entonces al mismo tiempo encontré una novia que es muy lindísima, muy hermosa, mexicana. Ella se volvió mi novia, mi mejor amiga, y luego vengo y mi hermano me decía que en los gires y los aires acondicionados se ganaba muy bien y me metí a esa palabrería y yo al mismo tiempo ya sabía que estaba corriendo en peligro de este lado porque estaba agarrando malos hábitos, ¿me entiendes? Y que me iban a llevar a algo difícil. Entonces vengo y me aferro a mi novia y de un ratito a otro cambié mi círculo de amigos a esa edad y le di y lo convertí y me muevo a lo que es a la industria del aire acondicionado y la calefacción. Y parecía torpe en el momento, por eso yo le digo a la gente, o sea, sigan su corazón, sigan su corazón. El corazón los va a llevar a donde tienen que estar, van a estar en un mejor lugar, aunque parezca un lugar diferente. Porque Ya entendí por qué me dijiste, no, es que ya estabas cerca. ujú, Me dices, espérate, déjame terminar. Ya cuando estabas en el restaurante, ya estabas cerca de iniciar la industria a la que te dedicas ahora. ujú, sí, entonces por eso quería seguir. Y entonces llego y mi hermano me enseñaba sus cheques y yo decía, bueno, están bonitos sus cheques. Pero el detalle es que yo no sabía nada de la industria, ¿me entiendes? Y yo en ese tiempo, yo sí pensaba como un empresario porque mi papá siempre fue empresario, ¿me entiendes? Entonces yo decía, yo voy a poner carretas de tacos y voy a poner restaurantes y como en eso estaba en lo de la comida. Pero después dije, wow, esto está mejor que lo... A ver, déjame, te hago una pequeña pausa porque para que no me dejes con la curiosidad. ¿Cuál era la diferencia de los cheques de tu hermano a los tuyos? Porque dices que estaban bonitos. Eran, ponte, mi hermano me enseñaba cheques como de a $5,000 por semana, versus a los míos tal vez de unos 1,200. O sea, la industria de aires 1,500. acondicionados es así de rentable. Sí, sí. Ponte yo si sacaba un buen cheque, ponte en el restaurante, tal vez toparle a los 1,800, 2,000, ponte, a la semana.
y súper ocupadísimo. Y los otros cheques de 5,000, a veces 8,000 por semana. Entonces se miraban como, pero a eso me tiene que quitar partes y material y cosas así, ¿verdad? Pero en ese tiempo era muchísimo dinero. Entonces, entonces se miraban muy atractivos los cheques. Pero en sí, yo no lo hacía por la atracción. O sea, yo siempre sigo lo que es el corazón. O sea, ¿me entiendes? Eso es como algo que yo sigo así. Yo solo voy por el mundo caminando como que fueran las nubes. Entonces, entonces vengo yo y a esa edad miro que ese trabajo gano de 120 a $220 el día, ¿verdad? De mesero, ¿verdad? De 120 hasta quizá 250 al día con las propinas y todo ese desmadre que te da. Va. Y después vengo y le voy a pedir trabajo a este de heater y aire acondicionado y me dice te voy a pagar $60 el día. Que por cierto, un excelente mentor, una persona muy lindísima, el jefe de ahí de heater y aire acondicionado, el primer jefe que me tocó. Pero me dijo te voy a pagar $60 el día. Trabajes las horas que trabajes. ¿Quieres o no quieres? Y pues mira, ahí viene otro nivel de riesgo que le digo a las personas, arriésguense, arriésguense. Y si su corazón los llama, arriésguense. Yo tenía dos cosas por las cuales moverme. O sea, mi cerebro finalmente es muy analítico también, ¿me entiendes? O sea, por una parte me decía, Fercho, aquí estás ganando $200 el día. Pero, güey, te estás perdiendo en los vicios. Cabrón. Va. Número dos, me decía, refúgiate en tu novia, cortas todos tus amigos, te metes en una industria totalmente distinta y ya vas viendo qué te depara el futuro. Y entonces entro a esta oficina, $60 el día, y me ponen de multiusos. Entonces me mandan de ayudante de un técnico, me ponen de secretario, pero lo que yo hacía es que yo soy una esponja de información, ¿me entiendes? O sea, yo a todos lados donde voy, estoy absorbiendo toda la información. Entonces, sin planear, solo es algo natural. Entonces cuando entré a la oficina y estaba el secretario, empecé a absorber lo que era la oficina, cómo funcionaba la oficina, qué hacían en la oficina. Todo lo empiezo a recoger y empiezo a armar una oficina virtual en mi casa, ¿verdad? Y entonces, al mismo tiempo, cuando me voy al campo, me doy cuenta de lo que se hace en el campo y empiezo a absorber una cuestión de lo que se hacía en el campo. Y entonces en términos de un año, renuncio. Y digo, ya estoy listo para ser un técnico de aire acondicionado. Y sí, pues me faltaba mucho todavía, pero ya estaba listo para empezar a cometer errores y empezar a echar a perder y a empezar al éxito, ¿me entiendes? A hacer las máquinas y ir aprendiendo. Y entonces me metí a trabajar a otra empresa y ya en la otra empresa me pagaban por comisión. Y entonces ya empecé a hacer unas que otras y cuando venían trabajos difíciles me iban a ayudar, cuando venían instalaciones me ayudaban mis hermanos y empezamos a avanzar así. Y entonces ahí ya ganaba un poquito menos, un poquito más. Entonces ya se comparaba un poquito con lo que cuando era mesero. Y de ahí me fui volviendo más eficiente, mejor, y fui aprendiendo más y todo así. Y entonces ya de un momento a otro decidimos con mi hermano, con mis dos hermanos, éramos tres, decidimos poner el negocio que se llama Ford Brothers. Y fue tan ilusionador, tan bonito, empezar el negocio con mis hermanos y llamarle Ford Brothers. Y entonces ya empezamos lo que fue el negocio de Ford Brothers. Viene otro reto, que era firmar contratos de anuncios, que eso se lo debo a mi hermano grande. Ahí sí, él era el que tomaba más las decisiones, que también era muy arriesgado, porque mi papá era totalmente arriesgado. Entonces ya firmábamos contratos de cantidades de dinero enormes por salir en las Yellow Pages para hacer marketing. Y empezamos a ir a ver los trabajos juntos y nos trajimos un amigo muy lindo que se llama Aaron de San Diego. Y así empezamos a trabajar con mi hermano pequeño y, y ya se formó Ford Brothers. Yo empecé a ir a ver unos trabajos y siempre he pensado que hay veces tiene que ir la persona que tiene el flow, ¿me entiendes? La persona que tiene la energía, ¿me entiendes? Porque yo los primeros trabajos que fui a ver de Ford Brothers, me acuerdo, fui a ver unos 20 trabajos y traje muchos service call. O sea, no vendía. Y entonces yo vine todo y yo le dije a mi hermano, mira, le doy la posición a alguien más que venda. O sea, es otra cosa que tenemos que aprender en los negocios. Si no nos sentimos
que estamos haciendo un buen trabajo, aceptarlo. Entonces es parte de ser profesional. Aceptarlo y decir, le doy la oportunidad a alguien o escucho ideas, ¿me entiendes? Para aplicar ideas de otras personas. Estar abiertos al feedback, a todo eso, ¿verdad? Y entonces ya le dije a mi hermano, mira, ya no quiero salir a contratar porque no he contratado nada. Entonces le doy la oportunidad a alguien más que sabe. Y así se la di y ya después siguieron saliendo las demás personas. Poco a poco yo fui agarrando lo que era la operación de la compañía. Entonces, mi hermano grande tomaba las decisiones grandes y yo le hacía backup, yo le decía aprobado, no aprobado. Salíamos a discotecas todos los fines de semana o bastantes fines de semana. Nos la pasábamos de a todas madres. Gastábamos dinero de a todas madres. Estaba muy lindo. Controlábamos el negocio juntos. Nos encajábamos muy bien. Teníamos ideas similares, sueños similares. Y yo era como el registro de entra y sale. ¿Me entiendes? Y poco a poco se me fue dando a mí todo el cargo de toda la compañía. Luego mi hermano sufrió ciertas pérdidas, como entró la crisis del 2008 y entonces perdieron su casa. La casa entró en embargo. La casa donde vivíamos con Ingrid y con... Entonces entró en embargo esa casa. Después la deuda de las páginas amarillas se crecieron mucho. Entonces nos demandaron las dos compañías de páginas amarillas. Después no nos salieron bien las cuentas con los impuestos. Entonces llegó el IRS a hacernos unos biles. Entonces ya entra la oscuridad, ¿verdad? Y yo estaba jovencito, me acuerdo, o sea, eh, como 25, 26 años, pero como que ya la vida me venía preparando desde los 5 años, ¿me entiendes? Porque yo miraba que en la vida siempre iba como que adelante de muchas personas, ¿me entiendes? Entonces como que a los 25 enfrentarte a demandas, a, a problemas con impuestos, con Hacienda, ¿me entiendes? Es como un poco así como, wow. O sea, para mí era demasiado estresante. Y me tomó, y con embargo de una casa, entonces, y con una familia, porque viene mi hermano y decide irse a Guatemala. Y entonces yo me quedo con la familia de mi hermano y nos quedamos a cargo de su familia, de su esposa, sus dos hijos, y luego de la empresa embargada, la casa embargada, todo embargado. Y entonces me toca a mí sacar las mejores ideas, porque de la necesidad sale la creatividad, ¿me entiendes? Entonces, todo ayuda para bien si lo miramos así, o sea, depende de nuestra percepción. Porque si miras que esto es un sufrimiento y no te trae nada bueno, solo sufres más. Pero, ¿me entiendes? Pero yo siento que la necesidad es la madre de todas las ciencias. Entonces, eso te pone bajo presión a que crees más ideas. Entonces, gracias a esa presión tan increíble, me vuelvo un buen negociante de deudas a nivel de demandas. Entonces, cuando ya no había más porque no había dinero para pagar, entonces, digo yo, voy a ir con un abogado de bancarrota. Llego con el abogado de bancarrota y le digo, mira, o sea, no tengo dinero, ayúdame a quitar todo este desmadre. Y entonces me dice, listo, me dice, yo te puedo ayudar, pero con la deuda del IRS no se puede. No, con eso sí, no, esa no la vamos a poder quitar en bancarrota. Podemos quitar todo lo demás. Y entonces me dice, no, con esa no vamos a poder. Y era arriba de $300,000 más al Estado le debíamos otro montón de dinero. Entonces, ya viene y entonces encuentro una persona extraordinaria. Pero antes de eso, entonces me declaro en bancarrota, pero seguimos con la deuda del IRS. Esa no me la logré quitar. Y entonces es una pesadilla que duró como por 5 años. Y entonces tenía alguien que me ayudaba con la contabilidad, pero siento que le faltaba un poco de valor para enfrentar a lo que era el IRS y estas agencias, ¿me entiendes? Entonces tenía un poco de miedo. Entonces como que tener personas que tienen un poco de miedo a tu alrededor, creo que no es lo más recomendable, porque necesitas personas valientes. Valientes no te digo que se pongan a pelear, sino que enfrenten lejos de esquivar, ¿me entiendes? O lejos de detenerse. Entonces esta persona siento que me detenía un poco porque no me daba el valor para enfrentar. Y yo también quizá necesitaba construir mi propio valor. Y entonces, ya esta persona no, perdimos varias ofertas en compromiso, ¿verdad?
Y entonces, pero después encuentro una grandiosísima persona, muy linda la persona, un CPA, que es como un auditor profesional. Este, y entonces él viene y me ayuda a solucionar la cuestión, la problemática con el IRS, pero me ayuda desde el valor, ¿me entiendes? Él me dice, oye, ¿y cuánto tienes para negociar con el IRS? Yo le digo, ya presentamos 2 ofertas de $25,000 y ninguna no la acepta. Y entonces viene él y me dice, ok, me dice, ¿y cuánto quieres presentar ahora? $25,000, le digo. Y me dice, ¿y cuánto tienes en el banco? 17,000, le digo. Ok, me dice, ¿y por qué ofertas más de lo que tienes? Y entonces le dije, pues está bien, entonces ofertemos 17. Y entonces me dijo, listo, vamos a ofertar lo que tiene. Entonces ahí encuentras gente con valor, ¿me entiendes? Ahí es cuando debes estar en tu centro y saber que un negocio se hace, solo es un negocio, no es nada más que un negocio, ¿me entiendes? Entonces presentamos la oferta de 17,000 y el IRS la vota, ¿verdad? Y dice, no les aceptamos su oferta. Y entonces se va a... Y entonces me dice el señor, no, pues no nos aceptaron la oferta, pero nos vamos a ir a apelaciones, porque no la tienen que aceptar, porque es lo único que tenemos. O sea, no, es ilógico que sigan insistiendo con eso. Entonces nos vamos a apelaciones con una agencia que está intermediaria entre el IRS y el taxpayer. Entonces, a veces la gente se compromete a pagar, se esclaviza toda la vida por no enfrentar, ¿me entiendes? Y solo enfrentar no es pelear, es solo decir, esto es lo que tengo y no lo quieren, pues vamos al último punto de donde se puede, y si ya no se puede, pues ya no. Y entonces al final nos vamos al departamento de apelaciones y la agencia mira, oye, pero estos manes no tienen dinero. Y entonces le explica a la IRS, oye, tienes que aceptar la oferta porque estos manes no tienen dinero. Pero ahí es donde encontré un CPA, un CPA con valor, ¿me entiendes? Con valor, profesionalismo y sabiendo lo que hace. Y entonces de repente nos dice, aceptamos tu oferta y se bota esa deuda como de 300,000 que no paraba de subir, ¿me entiendes? Y entonces se bota la deuda como de 300,000 y ya somos, y ya con eso me libera ese gran estrés y esa presión que tenía, como a los 28 años, por ahí. No, o como 25, 26, no sé cuántos. Ajá. Y yo pienso que dejemos la historia en los 26 años. Ok, ok. Y Bueno, con otro podcast. seguro que sí. Vamos a tener oportunidad de tener acá nuevamente a Rafael con nosotros en el estudio. Y pues todo este antecedente, a mí lo que me deja, bro, va dejando huella el éxito. Lo que logras después de 10 o de 15 años tiene esta trayectoria y me regalas esos puntos clave. O sea, hay que ser valiente, hay que ser persistente, hay que tomar las oportunidades que tengas en el momento, hay que saber tomar este nivel de riesgo que te llevó a convertirte en la persona que hoy eres y que esperemos que a la gente pues les enganche y sobre todo también a todo el equipo de trabajo que conozcan un poquito de la historia, la vida de nuestro fundador aquí en AirStars y en Infinity Air. Así de que, queridos, nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Gracias.